seguimos con halógenos. Acá recordé una presentación que había hecho para justamente aclarar la obtención de yodo, porque no se veía bien en la diapositiva que yo puse, y aquí aclaré algunos puntos en la obtención industrial de yodo que me parece mucho más, para que sea más claro, ¿no? Que la fuente de yodo, entonces la reserva mineral de yodato de sodio asociada a nitrato de sodio. La abundancia 0,14 ppm, siempre la abundancia del yodo es mucho menor que la del cloro. Otra fuente, agua de mar y algunas algas. ¿Ves? Está todo más organizado. Se parte del licor madre, resultante de la cristalización de nitrato de sodio, subproducto de la cristalización. Entonces, el licor tratado con solución de bisulfato de sodio produce una reacción de óxido-reducción en la cual el yodato se reduce a yoduro, ¿sí? En medio ácido, esto es medio sulfúrico. Entonces, esa mezcla ácida resultante se trata con más cantidad de licor madre, o sea, con exceso de yodato de potasio. Ya tenemos el yoduro de sodio, tenemos el yodato de potasio que todavía está en el medio, más ácido, se va a generar yodo. Esto es lo que se llamaba la reacción de comproporción, o sea, en la que el yoduro se oxidaba a yodo y el yodato se reducía a yodo. El efecto es el proceso inverso a la dismutación. Entonces el yodo, como es poco soluble en agua porque es apolar, entonces en una solución acuosa va a tender a precipitar, es filtrado de la solución previa neutralización del ácido con carbonato de sodio, ¿no es cierto? Esta solución es reciclada, o sea que se la vuelve a utilizar. De esa manera logramos que el yodo se neutralice, no esté ácido. Y la purificación, para evitar algunos productos que acompañan al yodo, como el cloruro de yodo, lo que se hace es tratarla con yoduro de potasio, y entonces en ese caso el yoduro se oxida a yodo, y el cloruro, y en este caso el yodo que está como aquí es cloruro de yodo, el cloro está con +1, en este caso se reduce a yodo. También es una reacción de comproporción, y de esa manera eliminamos lo que lo impurifica el yodo y queda purificado. Vamos a ver las aplicaciones que nos quedaron pendientes de analizar. Muchas veces las aplicaciones de estos elementos no es, salvo el caso del cloruro, que sabemos que lo usamos en los procesos de potabilización de agua, para el proceso de desinfección del agua para eliminar las bacterias patógenas. En el caso del bromo lo vamos a usar combinado como bromuro de bencilo. Este es un compuesto orgánico, vamos a entender mejor esta estructura cuando veamos química orgánica. En ese caso se lo usan los gases lacrimógenos, todos derivados de halógenos son los gases lacrimógenos, en este caso del bromo, y en general lo que hacen es producir irritación en vías nasales y en los ojos y en las vías nasales, y no permiten respirar bien ni ver bien. Otro derivado de los halógenos que se usa es, en este caso, el gas mostaza o sulfuro de beta-beta-dicloroetilo. En este caso, fíjense, el gas mostaza es amarillo por la presencia de azufre en la molécula, y también es muy irritante por la presencia por lo que es un derivado de cloro, o sea, es un cloruro, ¿sí? Esto hace de que sea un gas irritante, un olor muy desagradable como derivado del azufre, y también muy irritante porque es derivado de los halógenos. Entonces siempre va a dificultar muchísimo la respiración, y por eso se lo utilizó al gas mostaza. Ahora está prohibido, digamos, es un arma química que se empezó a usar durante la Primera Guerra Mundial, donde, como era una guerra de trincheras, los soldados combatían, digamos, detrás de trincheras que armaban en el suelo, en los terrenos donde se asentaban, y generalmente lo que hacían era emitían el gas y las trincheras se llenaban de este gas, y todos los soldados que estaban digamos en esa zona, en las trincheras, estaban escondidos, digamos, se producían se asfixiaban, digamos. Entonces no podían seguir peleando. El flúor, por ejemplo, tampoco lo vamos a encontrar elemental, sino combinado como fluoruro. Acá le
varias fórmulas de dentífricos. No estoy queriendo vender dentífrico, lo que les quiero decir es que cada dentífrico tiene un determinado contenido de fluoruro de sodio, fíjense, alrededor de 1100 ppm. Estas cantidades son las máximas permitidas de fluoruro en una pasta dental, que ayuda a conservar y mantener el esmalte dental. Es muy importante porque el fluoruro se incorpora al fosfato de calcio, que es el constituyente principal de los dientes y del esmalte dental, y forma una estructura cristalina que lo protege al diente. Entonces es muy importante este aporte de flúor para conservar los dientes. Un exceso un poco más que esto, que es la cantidad máxima, ya va a producir fluorosis, o sea, ya se incorpora a los huesos y empieza a afectar la estructura ósea, porque también se inserta dentro de la estructura del fosfato de calcio de los huesos, que tiene otras características cristalinas diferentes al diente. O sea, químicamente son básicamente lo mismo, pero los huesos están conformados por un fosfato básico de calcio y tienen una estructura cristalina, es menos cristalino, es más amorfo, y entonces los efectos del flúor pueden llegar a ser mucho más dañinos. Una señal, por ejemplo, cuando ocurre que algunas poblaciones que consumen agua, que tienen alto contenido de flúor, generalmente se observa que se les manchan los dientes. Esa es una indicación, digamos, de que el flúor está afectando. O sea, en una cantidad justa va a ayudar a la conservación y al mantenimiento, sobre todo al mantenimiento del esmalte dental. Una cantidad excesiva ya empieza a dañar la estructura cristalina del fosfato de calcio. Veamos, el bromo se lo utiliza en la preparación de ciertas tinturas de dibromoetano o bromuro de etileno, que es un antidetonante para la gasolina. En una época se utilizaba el bromuro de etileno, ahora ya no se usa más en las gasolinas. Y después los bromuros de plata que se utilizaban en la fotografía antigua, la que no era digital, se utilizaban sales de plata, bromuro de plata, para revelar la fotografía. O sea que en realidad todas estas aplicaciones ya están superadas, digamos. En el caso del uso del yodo y sus compuestos, el agregado dice agregados a yoduro de sodio y yodato de potasio para prevenirla. En este caso, el agregado, aquí me falta poner la sal común. En la sal común, la sal sobre todo de las zonas donde se desarrolla lo que se llama el bocio endémico, que se produce por una deficiencia de yodo en el organismo, por lo cual no se produce suficiente cantidad de una hormona que se llama triiodotironina, que es la que regula varios procesos metabólicos importantes en el organismo. Cuando se produce esa deficiencia, se desarrolla una enfermedad que es el bocio endémico. En Salta, por ejemplo, nosotros teníamos ese problema en gran escala. Esa enfermedad fue estudiada, fue desarrollada, fue investigada, se desarrolló una terapéutica para disminuir su incidencia, y se lo logró. ¿Cómo se lo logró? Se logró agregándole a la sal común, que falta la palabra acá, a la sal común, que es cloruro de sodio, una mezcla de yoduro de sodio y yodato de potasio. Entonces, de esa manera, a partir de la sal común, que se usa mucho en los condimentos, para condimentar la comida, el organismo iba incorporando el yodo, que no lo podía incorporar de otra manera, porque el yodo está presente ¿dónde? En las crucíferas, como el caso del col, el repollo, el brócoli, y los frutos de mar, los mariscos, que en general no son alimentos muy populares. Entonces, al yodar la sal común, se lograba prevenir la enfermedad, porque de esa manera todas las personas, aunque no estuvieran en contacto con el mar, con la playa, o sea, vivieran muy lejos del mar, como nos pasa a nosotros los salteños, pudieran incorporar yodo de una forma sencilla. Y lograr ese equilibrio lograr sintetizar suficiente cantidad de la hormona, de la triiodotironina, para regular los procesos metabólicos. El bocio endémico era una cosa gravísima en Salta. La idea, el estudio de la enfermedad, o la persona que estudió mucho
logró, digamos, fundó un instituto de investigación que primero fue el Instituto de Endocrinología y después el Hospital de Endocrinología, el que estudió mucho a los enfermos y desarrolló la terapéutica e incluso fue el impulsor de la ley del yodado de las sales, el doctor Oñatibia. Por eso hay ahora un hospital con su nombre. Él formó a todo el cuerpo médico que actúa, que trabaja justamente con los enfermos. De todas maneras, todavía hay mucha gente, es normal encontrar mucha gente con problemas de bocio, o sea, con el bocio endémico, con hipotiroidismo, sobre todo, más que hipotiroidismo, con hipertiroidismo, porque al no poder sintetizar la triiodotironina, crece otra hormona que produce los desequilibrios. O sea, siempre hay mucha gente con ese problema, pero de todas maneras, las fases agudas de la enfermedad, la incidencia sobre la población ha bajado muchísimo, así que se ha logrado un gran avance con respecto a eso. Y otra cosa que se ha logrado, mucho conocimiento de la enfermedad, mucha especialización en el tema, que no se encuentran profesionales con esa especialización en otros lugares del país. El yoduro de potasio, por ejemplo, ha sido utilizado para reducir la acumulación de radiación en el caso de personas irradiadas. Cuando fue el desastre nuclear de Fukushima, cuando se produjo en Japón un maremoto y un tsunami, se destruyeron las centrales nucleares. Entonces hubo una emisión de radioisótopos, una gran emisión de radioisótopos debido al desastre de los reactores nucleares, y entonces se emitieron muchos, sobre todo el yodo 131. El yodo 131 es un radioisótopo que produce graves daños a las personas, es muy tóxico. Entonces lo que se hacía era darle pastillas, comprimidos de yoduro de potasio a la gente, digamos, que vivía en la zona, para saturar el organismo de yoduro y evitar que incorporen el yodo 131, que era radioactivo y estaba en la atmósfera. Se utiliza en la agroindustria para fabricar herbicidas, se lo utiliza en análisis químicos volumétricos. Los químicos analíticos utilizan mucho la solución de yoduro de potasio, utilizando el almidón como el yoduro de potasio y todos los halógenos intervienen en muchas reacciones de oxidorreducción. Muchas de esas reacciones se lo utilizan para hacer análisis químico. En particular, para hacer análisis de cobre en mineral, se utiliza el yoduro de potasio. El yoduro de potasio mezclado con el yodato de potasio. El yoduro de potasio se utiliza en pantallas LCD de tablets y televisores. Es catalizador en la obtención de caucho sintético, eso lo vamos a ver cuando vemos química orgánica. El caucho sintético es un polímero, es un elastómero. También se utiliza en estabilizantes, colorantes y pigmentos para tinturas. Lo que sucede es que tiene una coloración y forma compuestos coloreados también, entonces por eso que se lo usa para esa industria. Yo creo que hasta acá llegamos. Tenemos a ver, me voy a organizar un poquito.